Y en esto, por supuesto, se expresa una enorme debilidad del Estado, pero también se expresa una debilidad de las decisiones medioambientales frente a la historia, frente a la sociología, frente al mismo desarrollo. Un ejemplo que lo traigo desde el punto de vista minero, que es lo que a mí me corresponde, que me atrevo a decirlo a sabiendas de que puede causar un gran impacto, una gran roncha, y es el tema de Santurbán. Solamente para darles dos elementos, las dos poblaciones principales alrededor del tema de Santurbán, una se llama Betas y la otra se llama California. Eso no se llaman así gratuitamente, se llaman así porque centenariamente vienen ejerciendo la minería, bien, mal o regular, pero ahí hay sociológicamente un principio fundamental en los habitantes alrededor de ese escenario, y es que ellos son mineros. Y no ha habido exactamente una posibilidad de que se tenga muy en cuenta esa especial circunstancia alrededor de ese tema. Entonces, en los temas mineros, muchas veces la pregunta no es si el recurso se extrae o no se extrae. La pregunta correcta debía ser si el recurso se extrae correctamente o si no se extrae correctamente. Porque el recurso descubierto, en la medida en que haya rentas por ese descubrimiento, se va a extraer. El problema es que si el Estado no tiene clara conciencia de esa circunstancia particular, va a generar una mayor renta que proviene de la ilegalidad, porque el recurso se va a extraer. Esas circunstancias de prohibicionismo sin una entidad de control, sin un ejercicio de control estatal que soporte el prohibicionismo, no sirve para nada, solo sirve para alimentar circunstancias que al final del día van a traer mayor violencia, mayor desigualdad, mayor inequidad, etcétera. La expresión medioambiental en temas de la industria extractiva para efectos de infraestructura también debería tener dentro de este pensamiento sistémico que se está buscando la expresión de la oportunidad, y traigo ejemplos para expresar esto claramente. La enorme dificultad para obtener el licenciamiento ambiental de una infraestructura lineal, como puede ser un oleoducto o puede ser una línea de transmisión eléctrica, en la que el hecho de ser infraestructura lineal la reviste de mucha mayor complejidad, debería tener en cuenta qué actividad humana está reemplazando esa infraestructura. Un oleoducto seguramente puede estar reemplazando el tráfico de más de 1.500 tractomulas, transportando líquidos, emitiendo gases, efecto invernadero por la operación de los motores, con un muchísimo mayor impacto ambiental porque es mucho menor el impacto del trazado de un oleoducto que el trazado de una carretera, con mayores impactos poblacionales incluso por la incomodidad que genera el tránsito de grandes cantidades de tractomulas. Esos temas de oportunidad deberían ser observados dentro de un pensamiento sistémico en el proceso de análisis del otorgamiento de licenciamientos para cierto tipo de infraestructuras que hoy hacen falta y de nuevo cuyas posibilidades de gestión ambiental son bastante difíciles. Entonces, mi pequeño aporte en este ejercicio de debate es fundamentalmente la necesidad de una institución transversal de políticas comunes para el correcto funcionamiento de la diversidad de entidades dentro del Sistema Nacional Ambiental. Segundo, el prohibicionismo en algunos casos es necesario siempre y cuando tenga en cuenta el desarrollo sociológico e histórico del área a prohibir y sobre todo la capacidad de gestión del control del Estado, porque entonces si no existe no sirve para nada. Y tercero, el necesario involucramiento de los temas de oportunidad dentro del ejercicio
de gestión de licenciamiento ambiental que se da en estos temas de infraestructura lineal. Por lo pronto dejar ahí para poder dar espacio a la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En este tema yo creo que todos somos conscientes que es uno de los temas más polémicos y uno de los temas más difíciles también, definitivamente, en el cual habría muchísimas posibilidades de reflexionar sobre cómo lo sistémico y lo complejo podría apoyar la implementación de políticas ambientales. Hay varios aspectos de lo que menciona Luis Ernesto que creo que son de gran relevancia. El tema de la transversalidad de las instituciones que ya habíamos mencionado anteriormente vuelve a ser demasiado importante, yo diría, en un país como Colombia, donde la minería es cada vez más uno de nuestros recursos estratégicos y de los polos más importantes de desarrollo, de lo que va a determinar la sostenibilidad nuestra en el largo plazo. ¿Cómo vamos a cuidar nuestros recursos mineros en el largo plazo? ¿Qué tanto les van a quedar a las futuras generaciones de colombianos esos recursos mineros? ¿Cómo estamos cuidando la explotación de esos recursos naturales en el largo plazo? Son todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad de nuestro país y las decisiones políticas, quiénes las están tomando, cómo se están tomando, quiénes están participando en esas decisiones van a determinar la sostenibilidad de nuestras políticas. Entonces, el tema de transversalidad es un tema demasiado importante. El tema de el prohibicionismo, el tema de cómo se definen las licencias, qué se determina en el tema de licenciamiento es también muy importante, y cómo se analizan las condiciones sociológicas e históricas de los residentes y cómo se determina las condiciones, cómo se involucra a los habitantes, a los residentes, a los trabajadores en esas decisiones, es también demasiado importante. Desde lo sistémico, lo que uno siempre trataría de ver es tratar de tener en cuenta los puntos de vista de quienes tienen una experiencia histórica, de quienes tienen un conocimiento tradicional y de quienes van a ser los afectados por cualquier desarrollo industrial. Desde ese punto de vista, digamos, lo sistémico lo que va a recomendar siempre va a ser una posición humanista, una posición sociológica, donde uno va a tratar de incorporar de una forma muy participativa los afectados en la toma de decisiones. Uno va a tratar siempre de generar políticas participativas donde las decisiones se tomen en conjunto, donde se tomen en cuenta los efectos sociológicos y económicos sobre los ecosistemas afectados, donde las decisiones políticas sean tomadas en forma transversal por las diferentes instituciones que tienen incidencia sobre las decisiones, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Planeación Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, esos temas de transversalidad, esos temas de licenciamiento, si uno los mira desde lo complejo, van a tener unas implicaciones sobre cómo los tomamos, en qué momento se toman las decisiones de licencia, quiénes participan en las decisiones de licenciamiento, quiénes participan en las decisiones de política, de decisiones de otorgamiento de licencias y demás. Nuevamente, la forma de tomar decisiones, el involucramiento de los diferentes tipos de actores, la transversalidad en las decisiones de política podría ser revisada de nuevo otra vez desde el pensamiento sistémico, y ahí creo que también tendríamos cosas que aprender, tendríamos cosas que revisitar y probablemente sería un buen momento para empezar a pensar en estas cosas de nuevo. Carlos, ¿te gustaría contribuir? Bueno, este foro es un foro bastante interesante para mirar los mismos problemas a los que estamos enfrentados todos los días con una mirada un poco diferente. Yo quisiera por eso agradecer mucho al magistrado Velilla y a la Contraloría, a
a la Fundación Complexus por la organización de este evento y por habernos invitado aquí, porque muchas veces estos temas se tratan de manera conceptual y luego a la práctica cómo se lleva esto. Nos pone a nosotros en un reto bastante complicado responder eso, cómo se aplica en la realidad. A ese respecto, entonces quisiera arrancar por pues, los comentarios que se habían hecho antes. El doctor Manuel, Ángela también, contaban cómo el sector ambiental en el planeta y en Colombia también es no sabemos qué es primero, si es el sector ambiental el que acoge el pensamiento complejo, si el pensamiento complejo hace que realmente la visión ambiental del planeta se fortalezca y tenga un sustento conceptual fuerte, que es el que lleva a todo ese desarrollo que nos recordó Manuel y que concluye en el caso colombiano con la Constitución del 91, que menciona la sostenibilidad. Y ya el solo mención de la palabra sostenibilidad en la Constitución dice que pues efectivamente nuestro país, nuestra Constitución está montada sobre pensamiento complejo, está respaldando la necesidad de utilizar pensamiento complejo para la organización del Estado. Y luego la Constitución, la Ley 99 y la construcción de un sistema ambiental que es completamente diferente a todos los otros sectores del país. Es el Sistema Nacional Ambiental. De hecho, es un sistema que fue concebido como algo de avanzada, de línea, nuevo. Todos los demás sectores tienen una institucionalidad completamente diferente, porque se monta sobre este fundamento conceptual de la complejidad, de que uno no puede ignorar la complejidad. La ciencia tradicional o la moderna con la que veníamos nos dice, no, la manera de enfrentar la complejidad es simplifíquela, coja las cosas por pedacitos y trata de resolverlos, y el pensamiento complejo nos dice, no se puede ignorar la complejidad, hay que aceptarla, abrazarla y convivir con ella. Y el sector ambiental, cuando se concibe de esa manera, y por eso arranca un nuevo sistema, una nueva manera de manejar las cosas en los temas ambientales en el país. Siempre estuvo la duda, ¿será que lo ambiental debe ser transversal a todos los sectores? ¿Cada sector debería tener su tema ambiental? ¿O será que al crear un sector ambiental y un ministerio estaríamos debilitando ese concepto de la transversalidad que debería tener los temas ambientales? Pero digamos que todo ese debate concluye en que no, vámonos por un sector ambiental y una institucionalidad fuerte. Y creemos para eso el Sistema Nacional Ambiental. Sin embargo, como lo dice Manuel, como lo dicen todos aquí, no está funcionando, ¿no? Y se pregunta uno por qué, y pues hay muchas teorías. A mí, alrededor de este tema del pensamiento complejo, desde ayer que he estado echándole cabeza y otro tipo de escenarios en los que he conversado sobre estos temas, me parece que hay dos elementos claves aquí de por qué no está funcionando. El primero de ellos es que se monta un sistema muy ambicioso para el sector ambiental y el resto del Estado continúa con una visión compartimentalizada, una visión reduccionista de sectores independientes donde cada uno guarda sus cosas y al interior de los mismos ministerios, un viceministerio no se habla con el otro, al interior de cada ministerio la oficina de finanzas no se habla con la planeación. Entonces, si no hay articulación en el resto del Estado, proponer una aproximación sistémica, pues no va a tener eco el sector ambiental. Como el sector ambiental finalmente no es un sector ejecutor, sino es un sector de articulación, un sector de control, un sector de ejercicio de autoridad, pues no tiene muchas oportunidades para mostrar cómo es que se hace esto bien hecho. Entonces, a mi juicio, el hecho de que el resto del Estado se mantenga como una estructura no compleja, sino reduccionista y simplista, le dificulta al sector ambiental realmente adoptar, que la nación adopte esa estrategia sistémica. Por otra parte, y lo mencionaba también Luis Ernesto, el sistema ambiental se concibe de una manera y en la práctica eso se está desbaratando. El sector ambiental se concibe como un sistema donde hay un ente rector que es el ministerio y rector de política, y hay unos ejecutores de esa política que son las corporaciones autónomas regionales. Y lo que está ocurriendo hoy en día es que los fallos, los conceptos y la historia en general ha llevado a que esa definición de autonomía de las corporaciones autónomas regionales llegó a un punto en que la cabeza del sistema, que es el ministerio, realmente tiene muy poca injerencia en lo que ocurre en
en el brazo ejecutor del sistema. Entonces un sistema que tiene una cabeza que no controla realmente, y pues yo que estuve en el ministerio, uno va a esos consejos directivos, no va. ¿A qué va un ministro a un consejo directivo de 11 miembros donde el ministro es uno más y realmente tiene muy poca injerencia entre lo que ocurre ahí? Entonces es un sistema que hoy en día cada vez está más acéfalo, particularmente con las últimas decisiones de, por ejemplo, sacar la función de otorgar licencias ambientales a una entidad aparte del ministerio, debilita todavía más el ministerio y el ministro, y hoy en día estamos con un sistema que realmente está hecho de miembros, pero no están organizados, y eso es algo que hay que atacar. Entonces, un Estado que está compartimentalizado, un sector ambiental que fue concebido sistémicamente, pero que en la operatividad está también desarticulado, hace que realmente no estemos alcanzando los objetivos que queremos. Y entonces, pues, se pregunta uno, ¿y ahora yo qué puedo hacer? ¿No? Y parte del tema es que tenemos que involucrar el pensamiento complejo en el accionar de los demás entes del Estado. No se trata de reorganizar todo el Estado y diseñémoslo todo de manera sistémica, porque pues, aquí cambiamos institucionalidad, creamos, desaparecemos, eso no tiene sentido. Es más, ¿cómo metemos pensamiento complejo en la toma de decisiones de todas las entidades del Estado? Y eso implica por un proceso también de formación y de capacitación al Estado. Nosotros, ahora yo desde este lado, desde el lado de la academia, desde el lado de la formación, de la universidad, estamos muy enfocados en que tenemos que formar los profesionales del presente y del futuro con una mirada diferente. Yo fui educado como un ingeniero tradicional, donde la manera de entender cosas complejas es pártala en elementos simples y resuélvalos aparte. Hoy en día nosotros, los profesionales del presente y del futuro, no pueden seguir pensando así. Por eso hoy en día la ingeniería la vemos no como el centro de la formación de los ingenieros que estamos formando, sino como una herramienta de ese profesional que vamos a graduar. Ese profesional que se está educando hoy en día tiene que ser una persona antes que un ingeniero, y hoy en día es muy importante el desarrollo de competencias complementarias a las disciplinarias de la ingeniería, competencias de trabajo en equipo, de relaciones sociales, de relaciones humanas, de internacionalidad, de multiculturalismo. Ese tipo de competencias se vuelven mucho más importantes en el éxito profesional de una persona que cálculo o que estructuras. Entonces tenemos que abordar este tema también pensando en lo que viene, de quiénes van a tomar esas decisiones al futuro. Y por otro lado, apuestas muy serias que está haciendo en este momento la universidad sobre, por ejemplo, cuál es el aporte, la contribución de la Universidad de La Salle a la paz de Colombia. Eso tiene que hacerse con pensamiento complejo. Yo no puedo pretender que el tema de la paz se resuelve viendo qué le voy a poner a hacer a los exmilitantes de la guerrilla, o qué voy a hacer yo en zonas remotas. Tengo que generar una respuesta que sea holística, que sea realmente compleja, y eso no es fácil. Y lo que está haciendo, pues la apuesta que está haciendo, que está dando en este momento la universidad a la paz, su contribución a la paz, está alrededor de un nuevo campus que abrió la universidad en Utopía, que se llama Utopía en el Casanare, a media hora de Yopal. Y ahí lo que tenemos es el programa de ingeniería agronómica, ingeniería agrícola. Ahí lo que estamos haciendo es formando los líderes de las regiones violentas, pobres y apartadas del país. Entonces, con la excusa de que estamos educando ingenieros agronómicos allá, se están formando líderes. Estas son personas que son todas becadas y que son traídas de las zonas remotas del país, de las zonas violentas, de las zonas rojas. Se los lleva a Yopal a que se formen en que es un campus donde ellos prácticamente pasan toda la vida, todo el tiempo dentro del campus, porque si yo me los traigo a Bogotá, aquí se quedan, no vuelven a sus zonas de origen.
Y allá es un entrenamiento que es entre la universidad y el campo. Ahí están, se levantan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a trabajar en el campo, a las 9 de la mañana llegan a recibir educación formal y en 4 años, porque son 3 trimestres, estamos graduando ingenieros agrícolas cuyo proyecto de grado tiene que ser un proyecto asociativo, productivo en su zona de origen. Entonces ellos tienen que ir, montar una red asociativa, tienen que convencer 10 o 15 productores más de su zona de origen a desarrollar un proyecto asociativo productivo liderado por ellos. Durante el proceso de formación, pues obviamente la formación va mucho más allá que los temas agronómicos y con este tipo de aproximaciones más holísticas es como nosotros creemos que realmente debe uno enfrentar los problemas que hay hoy en día en Colombia, de manera que dejemos ya de estar pensando en las cosas como cosas separadas, independientes, aisladas, donde cada uno está protegiendo sus intereses individuales o institucionales, hacia realmente una apuesta que esté mirando todas las dimensiones del problema y generando propuestas y soluciones que pues ya sabremos si van a funcionar, porque el tema aquí es que no sabemos, no tenemos la respuesta. Lo que sí sabemos es que la respuesta no puede seguir siendo una respuesta disciplinar o individual, tiene que ser una respuesta que mire todas las dimensiones del problema e intente atenderlas en la medida de lo posible. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu planteamiento. Me parece, en primer lugar, nuevamente vemos ese problema de la disfuncionalidad del ministerio, de la disfuncionalidad del SINA, esa situación a la que estamos llegando, en la cual terminamos con un ministerio de medio ambiente que está, digamos, debilitado. Este problema de las CAR teniendo exceso de poder es un problema que cuando yo fui asesora del Ministerio de Medio Ambiente hace muchísimos años, hace unos 12 años, ya se veía ese problema, ya estábamos tratando de abordar el problema y veo que todavía sigue el problema y el problema no se ha resuelto, ¿sí? Cuando uno mira esta situación institucional desde lo sistémico, en particular desde la cibernética organizacional, que lo miramos varias veces, el caso del Ministerio de Medio Ambiente, el caso del Ministerio del SINA, uno siempre trata para tener una organización holística, sistémica, viable, uno siempre trata de darle autonomía a las suborganizaciones para empoderarlas, pero siempre dentro de un concepto de balance, de tal forma que la organización que gestora tenga capacidad de gestión y las organizaciones autónomas tengan también capacidad de gestión, pero se mantengan las autonomías de una forma que se genere una cohesión y una sinergia y se logren los objetivos en forma sinérgica. Ese balance se ha perdido en el SINA, y se han perdido cosas fundamentales como la capacidad de tener una gestión y un impacto real en el tema del control y de la regulación ambiental. Eso es nefasto para la viabilidad del sector y es nefasto para el largo plazo de Colombia en el desarrollo industrial. Entonces, ese tipo de falencias en la institucionalidad ambiental en este momento son completamente antisistémicas y denotan una crisis sistémica grande del sector ambiental que definitivamente no se está mirando, no se está resolviendo y es un tema que hay que mirar definitivamente de nuevo. Desde el punto de vista de la práctica, de cómo podríamos utilizar el pensamiento complejo hoy en día, Carlos nos da el mejor ejemplo. Este proyecto de utopía, la forma como él lo describe, es el ejemplo perfecto de cómo puede uno desde el pensamiento complejo aplicar el pensamiento complejo en la realidad. La aplicación del pensamiento complejo en la realidad siempre implica mirar las cosas de arriba para abajo, mirar las cosas desde lo local, mirar cómo empoderar, cómo generar conocimiento desde lo local. En el contexto de violencia, en el contexto en que vivimos en Colombia, en el contexto de necesidad de reconstrucción de nuestro país, ¿sí? Pensar en generar un conocimiento y una creatividad en sitios de violencia, pensar en generar ese tipo de nuevos esquemas como de esquemas asociativos, generar agrónomos que estén trabajando en los sitios de conflicto, que estén generando
generando esquemas asociativos, que estén generando soluciones locales en los sitios donde ocurre el conflicto, que estén generando innovación, que estén generando tecnología, que estén apropiando tecnología. Eso es lo que necesitamos, eso es una solución sistémica, ¿sí? Si pudiéramos nosotros generar ese tipo de soluciones sistémicas a escala y empezar a repetir a nivel masivo esos experimentos, eso sería una solución compleja e interesante. Ahora, lo que dice Carlos es también absolutamente claro, ¿sí? Lo que nos hace falta es no solamente hacerlo desde el Ministerio de Medio Ambiente o desde el Ministerio de Agricultura o desde el Ministerio de Minas, sino hacerlo de una forma integral. No nos sirve tener un Ministerio de Medio Ambiente sistémico o un Ministerio de Minas sistémico o un ministerio o una planeación nacional sistémico si el resto del país está trabajando con una mentalidad arcaica y tradicional. Entonces, definitivamente nos hace falta también que los esfuerzos que se hagan para modernizar, para mirar desde lo complejo un sector, empiecen a tener una incidencia en el resto del país, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad en muchas épocas de mi vida, cuando viví en Colombia, hace muchos años, cuando fui secretaria de Informática de la Presidencia de la República, cuando fui asesora de varios ministros, incluidos ministros de Medio Ambiente, de aplicar el pensamiento sistémico en muchísimos proyectos y de tratar de reformar un poco, de introducir el pensamiento sistémico, incluso con Manuel desde la época de cuando creamos la Constitución del 91, cuando creamos el concepto del Ministerio de Medio Ambiente, cuando creamos el SINA, como dice Manuel, incluimos muchos de esas ideas de lo sistémico en la Constitución, en el diseño del SINA, del Ministerio del Medio Ambiente. Pero eso no es suficiente, ¿sí? Varias de esas cosas, como dice Manuel, quedaron, están ahí, las ideas están ahí. Tenemos una legislación ambiental en Colombia que fue pionera y sigue siendo pionera en América Latina. Tenemos unas ideas maravillosas, tenemos todo ahí en ideas, nos falta ponerlas en práctica, ¿sí? Nos falta que esa institucionalidad trascienda el sector ambiental. No solamente que se quede en el sector ambiental, sino empezar a contaminar de esas ideas maravillosas que están ahí, de esas semillas que están ahí a otros sectores. Yo pienso que el sector ambiental colombiano ha sido maravillosamente creativo, ha estado un poco de capa caída, digamos un poco oscurecido por muchas cosas que han pasado en el país en estos últimos años que todos conocemos y entendemos, pero aún tiene un dinamismo y aún tiene, digamos, unas semillas de comprensión y de manejo de la complejidad que podrían perfectamente volver a germinar y volver a tener una incidencia grande. Y es un sector donde ya hay muchas cosas aprendidas, ya hay muchos proyectos que son de una naturaleza básicamente sistémica y que podrían enseñarle a otros sectores y podrían, digamos, contaminar y transmitir sus esquemas, su institucionalidad a otros sectores del país que tendríamos necesariamente que contaminar con esta forma de pensar y de hacer las cosas. Julio, nos gustaría oír tus opiniones.